Mi gente, bienvenidos a Tocando el House, el órgano divulgativo de la cotidianidad. Les saluda José Ramón Quero. Y Edison Aba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a Tocando el House. Recuerden conectarse a nuestro canal, donde cada viernes al mediodía tendrán un nuevo episodio de nuestro programa Tocando el House. Yo mediante así será. Vamos a hacer comunidad, vamos a intercambiar, vamos a convivir entre nosotros en este espacio ameno, a ratos interesantes, a ratos hilarantes, pero siempre tranquilo y agradable. ¿Qué tenemos para hoy, José Ramón? Hoy vamos a hablar del bolero. Del bolero. Sí, pero primero, antes de entrar en materia, vamos a ver qué celebramos hoy. Hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Usted no vio esa película, doctor? Independence Day. Sí, que casi no. Sí, como no. Okay. Esa es la buena. Bueno, saludos a todos los venezolanos en Estados Unidos. Hoy no están celebrando el día de su independencia, lo celebran son ellos. Pero saludos a ustedes allá y a todos los nativos de los Estados Unidos que celebren su día y que sigan teniendo libertad. Hoy también es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. Ese día no debería existir. No, bueno, yo iba a saludar a Flipper. No, pero el día... ¿En serio existe ese día? Ese día no debería existir porque los delfines no deberían estar en cautiverio. Sí, pero bueno. Si no hubiera delfines en cautiverio no habría día que celebrar. Exacto, pero hoy es el día de los delfines en cautiverio. Es decir, que seguramente existe el día de los presos también, de los humanos en cautiverio. Vamos a investigarlo y ya. Existe día de todo. Saludos de todas formas a Flipper. Un abrazo cariñoso. Más obediente que a Rin Tin Tin. ¿Te acuerdas de Bob? El muchachito que andaba con Flipper. ¿Bob era que se llamaba? Sí, era Bob. No recuerdo cómo se llamaba, un catirito de él. Se me llama feo. Sí. Yo me parecía a él cuando era niño. ¿A Bob? Sí. Sí, Flipper. Sí. Al niño. Bueno, si es como yo lo recuerdo, mejor, no me comprometo. Hoy también es el Día Internacional del Amor y el Cariño. O sea que hoy es un día cuchi. Del amor. Del amor y el cariño. Bueno, está muy bien. Hoy es un día cuchi. Y también es... cariño para usted, doctor, y para quienes nos acompañan. Exactamente. Un abrazo fuerte. Y también es el día del ebook o el libro electrónico. Hoy es el día del libro, pero el electrónico. Exactamente. Tal día como hoy nació Manolete en 1917, califa del toreo Manolete, que dejó la vida en la arena de la Plaza de Linares. Sí, Islero, ¿no? Islero dio cuenta de él. Islero, Miura, de Casta, Manolete, califa del toreo, uno de los 6 califas del toreo. Por cierto, ¿te recuerdas de la cabeza de todo de Islero que estaba en el Internacional? Sí. El Internacional es para los que no son de acá, por estos lados cercanos, es un bar, es una tasca, es un sitio de encuentro para compartir, conversar, y ahí estaba, o debe estar todavía, la cabeza de toro que dice, y muy pequeño dice, no es Islero, el toro que mató a Manolete. Exactamente. Pero quien no tiene buena vista, quien no lee, quien no se fija, cree todavía, y hay mucha gente víctima del efecto Mandela que todavía piensa que ese es Islero el original. ¿Del efecto Mandela o del efecto de lo que se ingiere en el lugar? Ambos combinados. Combinado cualquier cosa, creo. Explosivo. Tal día como hoy también murió Astor Piazzolla, el célebre bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. Okay. Célebre bandoneonista, pero también el célebre músico que le dio un nuevo sentido al tango. Exactamente. Que transformó, revolucionó el tango. No estoy diciendo que el tango de Piazzolla sea mejor que el tango tradicional. Es excelente, es de primera categoría, de primera línea.
pero hay un antes y un después en el tango con el nombre de Astor Piazzolla. Exactamente. Así es. Honor a Astor Piazzolla hoy y a todos los amigos de la República Argentina. Hoy vamos a dejar el libro gordo de hoy, vamos a hablar del bolero, vamos a dejar el libro gordo de hoy para el bolero, para que aprendamos algo más del bolero y nos vamos directo a la nota curiosa. ¿Cuál es el bolero que más te gusta? Por supuesto, No toques ese disco. No toques ese disco. Comprende mi nostalgia. Yo tengo una preferencia bien marcada. No tengo ninguna duda de cuál es el bolero que más me gusta. ¿No me vas a preguntar? Supuse que viéndote con ese brío, que de una vez iba a decir cuál es. Claro, el bolero que más me gusta es el mío. Ah, bueno, me imagino. Porque ese bolero es mío. Bueno, está bien. Ya después de ahí, ya sí podemos conversar ya podemos sobre cualquier otro tema del bolero. Bueno, vamos a darle una nota curiosa a la gente y regresamos ya para entrar en materia con respecto al bolero. Adelante. Escuchen esto. Una mujer griega decidió iniciar los trámites de divorcio luego de que un chatbot de inteligencia artificial, supuestamente ChatGPT, interpretara los restos de café en la taza de su esposo y sugiriera que le estaba teniendo una aventura. El hecho, reportado por medios locales, generó revuelo en redes sociales y volvió a abrir el debate sobre el uso de algunas personas hacen de las herramientas tecnológicas. ChatGPT le leyó el café. Le leyó el café al esposo. Dijiste que la señora era de Yaritagua. No, señora, de la cercanía de Sorte. Griega. Ah, no es en la montaña de Sorte. No. El ChatGPT le leyó la borra del café al hombre y le dijo a la mujer que estaba teniendo una aventura con una mujer y que la inicial del nombre de la mujer era la letra E. La mujer metió el divorcio. En la montaña de Sorte por Yaracuy vivió una reina. Aquí nosotros tenemos muy cerca la montaña de Sorte, que es, digamos, el gran santuario natural de la reina María Leonza, la más alta deidad de la santería venezolana. Entonces, si hablamos de una persona que vive en las inmediaciones de la montaña, inclusive si vive donde estamos nosotros en Barquisimeto, y nos leen el café, bueno, por la influencia de María Leonza, pues de repente muchos le prestan atención, pero fíjate tú, una señora en Grecia, ¿cómo te parece? En Grecia. Bueno, también es que yo el café me lo tomo, a mí que no me estoy leyendo. Según el mismo artículo, la práctica de leer el café tiene raíces históricas y se remonta a la Turquía del siglo XVI, bajo el sultanato de Suleimán el Magnífico. Hace mucho tiempo. Desde el siglo XVI. El hombre se buscó un abogado, está revocando la cuestión. Yo le voy a dar el consejo a ese señor. Aproveche que le metieron. Aproveche y váyase. Mándele una nota de agradecimiento a la gente de ChatGPT. No, le digo yo, no sé cómo es la... Pero es que ahí es donde está el detalle. O sea, tú llegas, agarras la tacita, le tomas la foto, se la manda a ChatGPT y ChatGPT te dice que te están montando cacho y tú le vas a creer y te vas a divorciar por eso. Mira, acabo de decir una cosa que da miedo en estos días en las redes sociales. Entonces ya que hablaste de Manolete hace unos minutos, voy a remendar el capote. De repente la señora es la que tiene que mandarle la nota de agradecimiento a ChatGPT. Bueno, no lo sabemos. Pero por una cosa o por la otra, si te están leyendo la borra del café con ChatGPT y es cierto, es mejor que arranque de una vez antes que se vaya a complicar la cosa. Antes que vaya a... Por cierto, creo que es más barato leerse la borra del café con ChatGPT. Claro que sí. Es mucho más barato. Además esto puede... Si no te gusta lo que te dice, no tienes que cambiar de grupo. Le dices a ChatGPT que te dé otra interpretación y él te da tantas como tú quieres, hasta que llegue al punto. La que te acomoda. Exactamente. Perfecto. No me había imaginado ese uso de ChatGPT. Así es. Y de la inteligencia artificial en general.
Creo que podemos hacer un emprendimiento leyendo Borra del Café a nivel mundial. Mándenos la foto. Así que ya saben, mándenos la foto de su taza de café, después de tomársela, y por un módico precio nosotros le vamos a decir cómo están las cosas por ahí. Ahí nos alcanza para pagar el ChatGPT y para... Sí, cómo no. Para otra cosita. Sí, sí. No. Y seguramente hay una mujer morena por ahí que está influyendo en todo eso. Claro que sí. Continuamos. Seguramente. Bueno, vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos con el libro gordo y el bolero. El libro gordo relacionado al el libro gordo el bolero es un género musical nacido en Cuba por allá en el siglo XIX y que tuvo su apogeo entre los años 30 y los años 60 del siglo XX. Creo que especialmente la década del 50, principios de los 60 fue una explosión. Fue una barbaridad. Se calcula que para 1840 más o menos se dieron las primeras, se escucharon las primeras notas del bolero, que es un compás 4x4. Y que el primer bolero fue Tristezas, nacido en 1883 en Cuba. Hay dos vertientes, tres en realidad, que he visto, y con el tiempo uno va... Se pudiera inclusive decir que por el título del primer bolero de la historia, ya por ahí venía, ya decía por dónde se iba a asomar la cosa, ¿no? Ya por ahí tristeza, ya sabes, y tristeza, melancolía, despecho, etcétera. El campo donde eclosiona el bolero a sus anchas. Exactamente, y no es necesariamente amor, pero ya vamos a ahondar en detalles. Hay tres vertientes. El bolero español, que se supone sea más antiguo inclusive que el bolero cubano, que fue el que tuvo el éxito, que data también del siglo XVIII. El éxito lo tuvo el bolero cubano. El bolero español, lo que es más antiguo, pero tiene a nivel musical no es igual, tiene una diferencia. El bolero son, que también es cubano, y uno que se popularizó mucho, que es el bolero ranchero, que es el bolero cantado acompañado con mariachi. Me imagino que Javier Solís bueno, él es el rey del bolero, el mayor exponente del bolero. Exacto, el rey del bolero ranchero. Esas tres vertientes existen. El bolero son, que es un poquito más movidito. El bolero español, que es un ritmo añejo, y el bolero ranchero. Tenemos que indicar también que el bolero es patrimonio inmaterial de la humanidad, decretado por la UNESCO. Tan importante es el bolero que ha llegado a ese punto, a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cuál es su bolero favorito? Me dijo. El mío. ¿El tuyo? Sí. Lo atesoro, lo protejo, lo cuido. También. No puedo decir que lo cultivo, pero bueno, sí, de alguna manera, bueno, lo he cultivado. Vamos a arrancar. Yo me voy a tomar una libertad hoy. Hay un bolero que se llama Bésame mucho, compuesto por Consuelo Velázquez. En un añejo blog, buscando información para traerle a nuestros amigos, me encontré un artículo que yo publiqué hace varios años acerca de Bésame mucho y de Consuelo Velázquez. Yo les voy a leer un extracto de eso. A finales de los años 30, una joven pianista tapatía daba sus primeros pasos en la emisora XEQ de la Ciudad de México.
El mundo entraba en guerra y al parecer la muchacha, enternecida por las despedidas de las parejas que tal vez nunca volverían a juntarse, compuso una melodía especial inspirada en el aria La Maja y el Ruiseñor de la suite Goyescas del músico español Enrique Granados. Consuelo Velázquez, muy joven, se inspiró en la suite Goyesca y compuso Bésame Mucho, que es uno de los grandes boleros de la historia. En el año 1941, el cantante español Emilio Tuero graba para el sello Perles la primera versión de un bolero icónico. No sabía el barítono de Argel que Bésame Mucho llegaría a ser una de las canciones más exitosas del universo musical latinoamericano. Así pues, Emilio Tuero fue el primero, en 1941, que grabó Bésame Mucho. Igualmente, la autora del monumento musical era una joven llegada de Guadalajara con la intención de culminar sus estudios de piano en la capital y que gracias a su virtuosismo obtuvo un empleo en un programa de la incipiente radioemisora. La creadora de Bésame Mucho, Pasional, Cachito, Amar y Vivir, Yo no fui, Que sea feliz y una gran cantidad de maravillosas canciones es, por supuesto, la inolvidable Consuelo Velázquez. Es curioso el caso de Bésame Mucho, que es un bolero hermosísimo, que ha sido versionado muchísimas veces también y a muchos idiomas, pero no deja de ser curioso que sea el más notable bolero de la historia, el más famoso, el más laureado, porque es una pieza muy sencilla realmente, es una pieza musicalmente muy sencilla y su letra también lo es. No es una pieza de mayores complejidades. Exactamente. ¿Acaso quizá por eso, por ser una pieza no compleja y además una pieza hermosa, se convirtió en el bolero que pudiéramos decir más importante de la historia desde el punto de vista del éxito, de la fama que alcanzó? Exacto. Eso es correcto, de la fama que alcanzó, porque existen otros muchísimos boleros en una lista interminable de boleros hermosísimos. Claro que sí, así es. Fue en el año 1944, 3 años después de que la grabara Tuero, que el cantante norteamericano Andy Russell grabó junto a Al Sack y su orquesta para el sello Capitol la versión en inglés de Bésame Mucho, la cual se mantuvo durante 14 semanas en el número 1 del Hit Parade de los Estados Unidos. Siglos para el Hit Parade. Para el Hit Parade de los Estados Unidos es muchísimo. También la escuchamos en el año 51 en la película A Toda Máquina, interpretada por Pedro Infante en inglés. Pedro Infante y Luis Aguilar, ¿no? Sí, pero la interpretó Pedro Infante en... No digo que Luis Aguilar era su protagonista. Bueno, te recuerdo cuando fue a verla. Me imagino que te vio la estreno. Bueno, eso por ese lado. Vamos a cambiamos un poquito. Mira, yo siempre he estado encantado, lo comparto con ustedes hoy, con el bolero, que le da nombre al programa de hoy. Pero más que con el bolero, que es muy bueno, con el nombre del bolero. Porque yo creo que es el bolero que tiene el nombre mejor puesto de todos los tiempos. Ese bolero es mío. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, todos los boleros que existen pudieran llamarse Ese bolero es mío, porque en algún momento ha sido nuestro. Es decir, hemos visto reflejada nuestra situación personal, nuestro dolor, nuestra melancolía, nuestra tristeza, nuestro guayabo, como decimos en Venezuela, en la letra de un bolero, en la letra de una canción o en la letra de un poema, pero hoy estamos hablando del género bolero. Nos hemos visto reflejados en la letra de algún bolero en alguna oportunidad de nuestra vida, y ese bolero en particular, ¿cuál? El que sea que estemos escuchando en ese momento, con el cual hacemos conexión emocional, es nuestro, realmente en ese momento es nuestro. Bueno, me parece, parece que
Lo mejor que se hizo con ese bolero fue ponerle nombre. Yo estoy muy de acuerdo con eso y se me ocurre en este momento que una de las mejores maneras en las que ustedes pueden vernos aquí hoy es pongan el podcast en su teléfono, enciendan el televisor y sigan cada una de las canciones que nosotros les vamos a nombrar aquí. Se sirven un refresco, una agüita de panela, un buen escocés y disfruten del programa. Si se ve en cámara lo que estamos tomando, no esto, por favor. Pongan los boleros y actúen como se ve. Exactamente. Vamos a comenzar, vamos a darle un poquito de orden al discurrir. Al discurrir. Vamos a hablar de los boleristas nacionales. Generalmente en Venezuela, en Venezuela hubo dos grandes orquestas que todavía existen, que son la Billo Caracas Boys y los Melódicos. Correcto. Especialmente Billo tenía en su orquesta permanentemente un bolerista. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Rafa Galindo, Felipe Pirela, el bolerista de América, José Luis Rodríguez, el Puma, y más recientemente el lamentablemente fallecido Eli Méndez. Eso en lo que se refiere a la Billo Caracas Boys. Recuerdo de los melódicos de Rafa Pérez, por ejemplo, excelente bolerista. Y entre las damas, aunque su nombre artístico no tiene mucho que ver con el género que interpretaba, Estelita del Llano. Estelita del Llano. Entonces, generalmente en Venezuela sucedió que las grandes orquestas fueron las que promovieron a los grandes boleristas. Por supuesto, Alfredo Sadel, el tenor preferido de... Yo no tengo absolutamente ninguna duda con respecto a los boleristas nacionales de mis preferencias. Sin duda, no voy a hacerlo en ningún orden específico. No, coloco a los tres en un mismo nivel. Felipe Pirela, José Luis Rodríguez, el Puma, y el gran Puma, que Dios los conserve muchísimos años más, y Alfredo Sadel. De los hombres boleristas y de las mujeres boleristas de este país, a mí particularmente, la que más me gusta es Floria Márquez. Excelente. Me parece que sigue siendo una mujer mágica, Floria Márquez. Excelente. Quizá por cierto no de las más famosas, pero, no, porque yo desconozco la pegada de Floria a nivel internacional, pero a nivel nacional es una referencia obligada, absolutamente obligada, sí, en el tema del bolero. De repente por la avanzada, entre comillas, edad a la que se dio a conocer, no fue valorada en su momento justamente, pero Floria, sin duda alguna, Floria Márquez fue una excelente bolera. Sí, bueno, no siempre lo más exitoso es lo mejor. Claro. Aunque claro, estamos hablando del bolero, que es un género musical muy sublime. Pero podemos poner, por ejemplo, muy brevemente, porque no estamos hablando de ese asunto, el reggaetón, por ejemplo. Te pones a ver, absolutamente nadie puede decir que esos artistas sean buenos. Pueden decir que son exitosos, porque sí lo son. Pero bueno, musicalmente hablando, no. En este caso pudieran existir boleristas con mayor éxito que Floria Márquez, pero eso no desdice de su calidad como cantante, como intérprete. Claro. Además que es una mujer que se involucra con el bolero de una manera bárbara. Yo diría que algo parecido a la legendaria La Lupe. Ahorita que nombraste a La Lupe, podemos brincar al plano internacional tranquilamente con las boleristas
Por ejemplo, La Lupe. La Lupe, Antes de salir del tema que planteaste, del bolero nacional, yo quisiera someter a consideración de nuestros amigos, en la caja de comentarios, mi bolero preferido también, del ámbito nacional. No tengo ninguna duda, escríbeme. escribe. El bolero escribe. Escríbeme nos da una idea de que el bolero no se refiere estrictamente Al amor pasional. al amor pasional. Correcto. Por ejemplo, escríbeme, hay un bolero de Virginia López llamado Osito de Felpa, que se lo canta una madre al osito de felpa de su hijo fallecido. Y es un bolero. Y es un bolero, Osito de Felpa. Uno de los grandes éxitos de Victoria de Virginia López. Virginia, que es conocida principalmente por aquella canción, que no es un bolero, por cierto, que es Cariñito Azucarado. Confieso ante ustedes, hermanos, que no conozco ese éxito. Lo voy a Cariñito Azucarado que sabe a bombón. No. Por ahí va la cosa. Bueno, lo buscaré. Virginia López, que cantó también, por ejemplo, Te odio y te quiero. Listo, ahora sí. Ahora sí, Te odio y te quiero. Popularizada por el gran Rubí Pérez. También. Magistral. Entre Celia cantaba muy bien el bolero. Cuando le tocó Increíble. Creo que es lo mejor que cantaba Celia, el bolero. Es increíble que pasa mucho que cuando... La llamaron la guarachera de América, pero yo creo que incluso en el bolero era mucho mejor. Pero pasa mucho que cuando cuando los cantantes van de ese género alegre, que es la guaracha o la salsa, y brincan al bolero, te pongo un ejemplo, dos ejemplos sencillos que me gustan mucho los dos: Tito Rodríguez y Cheo Feliciano. De verdad, cuando pasa al revés, generalmente no tienen la pegada que cuando vienen del ritmo movido al bolero. Muy difícilmente ves tú que un bolerista se lance una guaracha o se lance una salsa y le quede bien. A otro que le queda muy bien, ya de los más recientes, a Gilberto Santa Rosa. Tú dices, viniendo de un género movido al bolero. Perfecto. ¿Y te parece menos usual que vayan del bolero? La Biblia. Que vaya la Biblia. Por ejemplo, Negrura en la voz del Negro Piñero. Eso provoca llorar de ternura sobre el mapa de Venezuela. Sí, definitivamente cuando uno se pone a revisar y a rememorar todos esos cantantes y esos boleros, como para poner en duda, de verdad tengo un bolero preferido, de verdad tengo un bolerista preferido. Pero bueno, ya yo tengo mi propio ranking, lo confesé acá. No, uno tiene... Y cuando digo que son mis preferidos, boleristas nacionales, cometo un error, son mis boleristas preferidos. Son sin frontera, absolutamente. No, que es muy difícil, porque en un género tan rico y tan abundante y tan bonito, es muy difícil, pero sumamente difícil, quedarse con uno solo, con una sola canción, con un solo intérprete. Seguimos nombrando a las damas, a las boleristas, Olga Guillot, por supuesto. Olga Guillot, o sea, un monumento del bolero. Soy lo prohibido, cantaba Olga Guillot, por ejemplo. Tú me acostumbraste. O sea, son ciertamente... Podemos reunirnos 100 personas y las 100 personas nombramos un bolero diferente como nuestro favorito
y un bolerista o una bolerista distinta como nuestro preferido, y todos tenemos razón. La Lupe. Absolutamente todos vamos a tener razón. La Lupe. La Lupe. ¿Qué te pedí? La Lupe es increíble. La Lupe suena... La Lupe suena a desgarro, la Lupe suena a lupanar. Puro teatro. A garitos, la Lupe. A antro. No. Increíble lo que esa mujer hacía. Es demasiado. Hay 3 compositores que yo creo que 4, como solo Velázquez, que ya la nombramos, ya hablamos de él, que yo creo que conforman la columna vertebral del bolero. Vamos a ver. Son Manzanero, Cantoral, de los que abrió el camino. Y un tal Agustín Lara. Mientan. Entonces, ¿qué tienen esos 3 muchachos en común? Son mexicanos. El bolero en México fue uno de los países donde el bolero tuvo mayor auge durante mucho tiempo, y una vez que pasaron los años 60, a mediados de los 60 fue que el éxito del bolero iba disminuyendo. En México no pasó así. En México se mantuvo. Se estabilizó, digámoslo, durante unos años más. Recordamos por ejemplo, a uno de los grandes boleristas que pasó esa época de los años 60, que fue Lucho Gatica. ¿No? Lucho Gatica con Reloj, La nave del olvido. Fue una gente... La nave del olvido de Cantoral también. La nave del olvido de Cantoral. La mayoría de las canciones que pegó Lucho Gatica eran de Roberto Cantoral. Son de Roberto Cantoral. Reloj es una barbaridad de canciones. Sí, Cantoral era uno de esos compositores que tiene el toque de Midas. Exactamente. Escribe oro. Exactamente. Eso lo que escribía era oro. Es realmente maravilloso. Yo quiero hablar... Creo que Manzanero también comparte con él esa característica. Bueno, Manzanero son muy prolíficos en el sentido de concebir éxitos, de concebir letras, sensaciones, experiencias que a la gente nos gusta. Sí. En líneas generales, a todos. En líneas generales, así es. Yo quiero hablar de otro detalle. Me voy a tomar otra libertad de algo que escribí. Sí, no se puede decir que sea un esclavo. No especialmente, ¿no? Está tomando todas las libertades que libremente quieres. Exactamente. Adelante, sea libre. Bueno, hay un bolero. Vuela alto. Hay un bolerito. Hay un bolerito que se llama Besos de Fuego. Besos de Fuego, que yo solo interpretó Libertad Márquez, si yo mal no recuerdo. Besos de Fuego fue interpretado por varias, sin embargo, la canción original... Yo la primera vez que la escuché en mi vida fue con Libertad Lamarque. Y luego la escuché transmutada en merengue con Las Chicas del Canto. Bueno, yo esto lo publiqué hace algunos años también como... ¿Las Chicas del Canto? No, perdón. No, eso no. Eso es otra cosa. O sea, fue claro, es otra cosa, no. O sea, fue Juana la Cubana. Las Chicas del Canto grabaron Besos de Fuego. ¿No sería La Loba? Besos de Fuego, son luces. No. Ya voy a recordar, es otra que va por ahí. Es lo mismo, pero no, disculpe. No. Esa grabaron fue Juana la Cubana. Bueno. Me entrego. Como le dije anteriormente, mi bolero preferido es No toques ese disco. No toques ese disco en la voz de Bienvenido Granda, acompañado por supuesto con la Sonora Matancera. La Sonora Matancera, en todo caso, antes de continuar con él, merece capítulo aparte, porque los boleros de la Sonora Matancera y los boleristas que cantaron por la Sonora Matancera
eran unos monstruos. Leo Marini, Carlos Argentino, fueron cantantes extraordinarios y por supuesto con el singular acompañamiento de la Sonora Matancera. Mira, eso era este programa necesariamente va a generar polémica Celio González. Entre los melómanos, entre los historiadores musicales. Es demasiado amplio. Entonces, tendríamos que tener un canal dedicado única y exclusivamente a hablar durante muchísimas horas de transmisión del bolero. Por eso te digo, les comento, todos tenemos razón. Usted, que no está de acuerdo con nosotros, también tiene razón. Es que es demasiado grande, es demasiado vasto, afortunadamente. Bueno, No toques ese disco es del autor dominicano Mario de Jesús Báez. Porque me sigan Y hay otro que me gusta también especialmente, que se llama No te importe saber. No te importe saber. No te importe saber que mi boca, que es un poquito más viejo que el de que No toques ese disco. No te importe saber originalmente fue grabado por la orquesta de el cubano René Tusset. René Tusset fue el esposo de Olga Guillot. Ya se van juntando se van atando los cabos. Ok. René Tusset y Mario de Jesús Báez, el dominicano, el compositor de No toques ese disco, se juntaron en Nueva York y escucharon un tango llamado El Choco, que es el maíz para los argentinos. Ese añejo tango dio paso con la letra de Mario de Jesús Báez y el arreglo de René Tusset a un bolero que se llamó Besos de Fuego. En Nueva York coincidieron el dominicano Mario de Jesús Báez, el cubano René Tusset y la puertorriqueña de Guanabo, Carmen Delia Artilla. Esas tres personas se juntaron y crearon Besos de Fuego, uno de los más grandes éxitos del bolero en la historia. Vi una vez Facundo Cabral que en Nueva York es el sitio o la ciudad donde se juntan lo mejor y lo peor del mundo. Y yo creo que definitivamente tenía razón Cabral. Nota curiosa, cuando los integrantes del que sería seguramente el trío más exitoso de la historia del bolero, los Panchos, se juntaron también en Nueva York, hicieron maravillas, entre otras cosas, marcaron el nacimiento de un instrumento que es fundamental, clave, icónico entre nosotros para el bolero y otros géneros, es el requinto. El requinto, uno de los miembros de los integrantes de los Panchos, que no recuerdo en este momento el nombre, inspirado en el cuatro cubano, le pidió, según cuenta la especie, a Vicente Tatay, el luthier español, fabricante de la famosa guitarra Tatay, que le hiciera un instrumento similar a una guitarra, 6 cuerdas, más pequeño, que se afinara en una escala más aguda y dio nacimiento al requinto, que yo pensaba que era un instrumento más antiguo, pero no lo es un instrumento que no tiene todavía un siglo de existencia. Y nació al fragor del bolero. Al fragor del bolero. Aunque este programa durara 24 horas, nos vamos a quedar cortos. No hay manera de hablar de todo lo que significa el bolero para la gente, especialmente para el latinoamericano. ¿Por qué no nos comprometemos acá públicamente a hacer una transmisión de 24 horas
de un programa dedicado al bolero, pero compartiendo los boleros. Compartiendo los boleros. En un ambiente un poco más distendido. Vamos a planificarlo. En cualquier momento vamos a hacer, le vamos a anunciar esa comisión en vivo y vamos a ver si llegamos a las 24 horas. Material hay. ¿Habrá aguante? Vamos a ver. Material hay. Y como te digo, nos vamos a quedar cortos. Después del programa de 24 horas, completamente corto. Nos vamos a quedar cortos, como estamos a punto de quedarnos hoy cortos también. Así es. No hay manera. Vamos a ver si somos hombres de palabra. Si estamos comprometiéndonos aquí con ustedes a hacer una transmisión de 24 horas disfrutando de los mejores boleros de la historia. Doctor, usted es todo un maratonista. Sí, así es. Si se trata de música, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ya lo estaremos anunciando. Mira, yo no quiero que este programa se vaya a terminar sin hacer una mención especial, sin rendir un homenaje a un intérprete y a un bolero en particular. Un intérprete que yo creo que, a pesar de que fue exitoso, no fue valorado también en su justa medida, o tampoco en su justa medida, que se llamó Vitín Avilés. Vitín Avilés, que tiene dos boleros, digamos, bandera, que son el mascarón de proa de su fama, que son Temes, el primero de ellos, pero el más exitoso, y un bolero hermosísimo, no quiero que se me escape, es ¿Por qué ahora? Porque definitivamente yo creo que Vitín Avilés tenía una voz maravillosa por el bolero y una pieza envidiable, maravillosa. Porque ahora usted se le para por cualquier ángulo a analizar esa letra, de donde lo vean. Definitivamente es maravillosa. Yo sospecho que este programa está llegando al final. Quería hacer ese inciso para que no se me escapara Vitín Avilés, porque yo sé que habrá muchos reclamos en el futuro, pero no quiero que Vitín Avilés sea uno de ellos. No, reclamos va a haber, porque es que, como te digo, es imposible. No se puede. O sea, me faltó hablarte de Carmen Delia, cerrarlo de Carmen Delia con Dímelo y Amor Perdido, que son dos piezas extraordinarias. Nos falta hablar todavía de los cantantes de bolero ranchero, que no es exclusivamente Javier Solís. Estamos hablando de que Vicente Fernández incursionó también en el tema, inclusive Pedro Infante y Negrete, el mismo Luis Aguilar. Sí, yo creo que en el futuro, cuando vayamos a tocar este tema, debemos focalizar, podríamos hacerlo así, delimitar muy bien el tema para poder ser un poquito, ir un poquito más a profundidad en algo específico. El tema que ustedes gusten con respecto a este género, háganoslo saber, que con mucho gusto nosotros, por supuesto, preparamos ese material. Pero es muy importante, son muy importantes sus sugerencias, porque, como digo, siempre nos quedaremos cortos y siempre será polémico, es demasiada tela que cortar, y absolutamente toda lo que tiene que ver con este tema genera pasiones, como debe ser, porque para eso fue concebido el bolero, para generar pasiones, para despertar pasiones y para llorar pasiones. Así es, no le quepa la menor duda. Bueno, doctor, yo le voy a decir una cosa, los habrá mejores, pero más baratos no. Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Todavía estamos en la recta inicial de Tocando House, aprendiendo en este camino. Agradecer a los amigos que estuvieron a bien sintonizarnos. Recordarles que cada viernes al mediodía sale un programa de Tocando de Sound. Todos los viernes al mediodía tienen su episodio de Tocando de Sound. Síganos acompañando en estos vuelos rasantes por temas interesantes, temas apasionados y bueno, pues temas que nos gusta muchísimo compartir y disfrutar juntos con ustedes. Hasta la próxima oportunidad. José Ramón. Tocando de Sound. Tocando de Sound.